meditando, pidiéndole al Señor, y pues hemos sentido hablar un poco sobre este tema que vamos a tratar a continuación. Pero antes quisiera que oráramos. Ahí donde está usted, cierre sus ojos y díganle al Señor que hable a su vida. Díganle al Señor que Él le hable en esta tarde, que Él se glorifique en su corazón. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, el propósito, Dios mío, de poder dirigirnos hacia cada uno de los que están observando, Señor, a través de estos medios de comunicación. En el nombre de Jesús oramos, Señor, que a través de la predicación de la palabra, Señor, haya sanidad, haya liberación a través de mientras se predica la palabra. Dios mío, haya derramamiento de tu Espíritu Santo, Señor. Eso es lo que anhelamos, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, que a través de mientras se habla tu palabra, haya sanidad en lo interno, en el corazón, Dios mío, haya, Dios mío, una fortaleza poderosa dentro de la vida de cada uno de nuestros hermanos, haya fuerzas de lo alto del cielo, haya convicción, Dios mío, la fe crezca, la fe se desarrolle para ver tus maravillas, para ver tu mano poderosa en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Señor, que tú te glorifiques. Gracias por todo lo que nos permites hacer, Señor, y en el nombre de Jesús, habla a nuestra vida. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, quisiera que abra su Biblia ahí donde está, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Dios bendiga a mi familia que me ayuda también aquí en esta transmisión. Gloria al Señor, y que es de mucha importancia para salir a través de estos medios y predicar la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 25. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así el versículo número 1. Este es un pasaje conocido, pero que es de mucha importancia para nuestra vida espiritual. Leemos: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Quisiera en esta tarde hablar en el tema: manteniendo tu lámpara llena y encendida.
Gloria al Señor. La palabra mantener se define como hacer que una cosa continúe en determinado estado. También se define como situación o funcionamiento. Seguir firme en una idea, teoría o opinión que defiende, aunque otras personas argumenten en contra. Dice sostener algo para que no caiga o se tuerza. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, a través de la Escritura siempre hemos escuchado y hemos tenido presente que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Y si usted se da cuenta, cada vez que pasa el tiempo, cada vez que transcurren los días, los meses, podemos ver que todo lo que la palabra de Dios habla, todo lo que la palabra de Dios ha advertido, se está cumpliendo. Y uno de los cumplimientos de la palabra que estamos esperando es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como creyentes entendemos que el Señor va a venir por segunda vez a la tierra, donde literalmente todo ojo le verá, dice la Biblia. Pero es en aquel momento donde Él vendrá a gobernar a esta tierra, porque el Señor, según la palabra que encontramos allá en Apocalipsis, Él vendrá a gobernar por 1000 años a esta tierra. Alabado sea el Señor. Él vendrá a regir, a gobernar. Todas las cosas serán diferentes. Pero antes de esta segunda venida, nosotros encontramos en la Biblia un misterio poderoso revelado, que es el rapto de la iglesia. El momento en que el Señor viene por su iglesia. Alabado sea el Señor. Ese momento que todos los cristianos estamos esperando. Ese momento que el Señor anunció a través de la palabra. El Señor le dijo a los discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero dijo: vendré y os tomaré a mí mismo. Gloria al Señor. Y esto es precisamente lo que nosotros vemos en la Escritura. El Señor viene a tomar a su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero Él vuelve por su iglesia, una iglesia que le está esperando, una iglesia que se ha guardado, una iglesia que se ha mantenido, una iglesia que ha estado vigilando, una iglesia que ha estado avanzando, aunque se hayan pruebas, aunque se han habido luchas, aunque han habido situaciones difíciles, pero la iglesia verdadera del Señor nunca se ha detenido, nunca se ha parado. La verdadera iglesia del Señor sigue firme, mirando hacia adelante. Gloria al Señor. Y seguimos avanzando. Gloria a Dios, aleluya. Y es ahí donde como cristianos vemos o entendemos que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la palabra nos habla específicamente, por ejemplo, que estas 10 vírgenes estaban esperando al esposo. Gloria al Señor. Estaban en espera. Y me llama poderosamente
la atención el momento en que el esposo llegó. Fue a la medianoche en que se escuchó la voz, esa voz, ese clamor que dijo: allí viene el esposo, salid a recibirle. Y lo que llama la atención es que es en la medianoche, es en el momento, es como un momento sorpresivo, es como un momento donde mucha gente no va a estar esperando al Señor. Por eso usted ve la idea del diablo, el Señor lo reprenda, de entretener a mucha gente, la idea del diablo de alar a mucha gente al entretenimiento, al desenfreno, de incluso meter el libertinaje en muchas congregaciones, de hacer tantas cosas, tanto que la gente ya no está esperando al Señor, la gente ya no está viendo hacia arriba. La gente, mucha gente, mucho pueblo ahora está viendo a los lados, ahora está viendo las cosas materiales. Ya Dios no es prioritario para mucha gente. Pero si usted le pregunta, mucha gente va para el cielo, sí, porque ¿quién quiere irse al infierno? Pero la realidad es otra. La realidad es otra, no podemos engañarnos. No podemos vivir en ese engaño. Dios dice que es diferente la situación, como el mundo lo está analizando, como el mundo está siguiendo la vida religiosa. Gloria al Señor. Será en un momento, en un tiempo sorpresivo, que el Señor vendrá. Todos los escenarios están casi listos para que Cristo venga por su iglesia. Hay mucha gente que no entiende esto, qué triste. Hay mucha gente que está dentro de una iglesia y no entiende que todas estas cosas ya son avisos fuertes de que Cristo viene. De que lo que se ha venido predicando durante muchos años, esto cada vez más se hace evidente, se hace claro ante la vista del creyente. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice allá en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, alabado sea el Señor, en el capítulo número 5, dice la Escritura, el versículo 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, escuche esto, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Si usted se da cuenta, estos escritores, como el apóstol Pablo, entendían que el Señor iba a venir de una forma sorpresiva, que el Señor iba a venir por su iglesia y que mucha gente lamentablemente se va a quedar. Mucha gente que siempre jugó al evangelio, mucha gente que siempre vivió indecisa, mucha gente que siempre vivió entre frío y caliente, es decir, tibio, se dará cuenta que se quedó, pero lamentablemente será demasiado tarde. El apóstol Pablo está hablando a la gente y le dice: ustedes saben, es decir, a ustedes se les ha enseñado, ustedes lo tienen en la mente. ¿Cuántas personas no entendían esto antes? ¿Cuántas personas no lo pronunciaban esto antes? ¿Cuántas personas no lo cantaban con el corazón de que Cristo viene y que estaba preparado para irse con el Señor? Pero hoy solamente le quedó nada más en los labios, nada más en la mente, pero no está preparado. Si Cristo viene hoy, mucha gente se va a quedar dentro de una organización, dentro de una iglesia,
Ellos sabían perfectamente que la iglesia estamos esperando al Señor, que la iglesia está esperando a su amado, que la iglesia está clamando porque el Señor venga. Gloria al Señor. Que la iglesia está clamando a Dios. Como lo dice el libro de Apocalipsis, el Espíritu dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. También habla la Biblia que la esposa, el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Note usted que aquí dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. Mire qué interesante. El versículo 4, Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses. Y les dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Gloria al Señor. El Señor habló de estas cosas. Por ejemplo, en el capítulo número 24 del Evangelio de Mateo, el versículo 42, el Señor habla y dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Cuántos de los que me ven, imagínense, si alguien le dijera, mire, por ahí dijeron que se iban a entrar a su casa esta noche? Yo creo que muchos de ustedes y de nosotros, si alguien nos dijera así, no dormiríamos. Y quizás estaríamos con un palo, aunque sea, listos para cualquier cosa. Gloria al Señor. Porque no dejaríamos, no permitiríamos que alguien entrara a nuestra casa para hacer daño, para robar. Nos protegeríamos, nos prepararíamos para defender, para cuidar. Por eso el Señor habla, dice, sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, dice, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Se ha puesto a pensar usted en el momento que Cristo venga por su iglesia? ¿Qué va a estar haciendo usted? ¿Va a estar peleando con su hermano? ¿Va a estar peleando con su esposo, con su esposa? ¿Va a estar hablando malas palabras? Gloria al Señor. La iglesia siempre ha estado preparándose o ha estado preparada para esperar al Señor. Alabado sea Dios. Y me llama la atención también lo que dice, lo que registra la Biblia
Si usted se da cuenta cómo el Señor, cómo la Escritura hace mención aquí, la manera en que el Señor va a venir como ladrón. Es decir, utiliza la forma, sorpresa que usa un ladrón para llegar y entrar. No que el Señor sea ladrón, no, sino está diciendo como ladrón, es decir, la manera sorpresiva en que Él va a venir por su iglesia. Gloria al Señor. Miren lo que dice Apocalipsis, el capítulo número 3 del libro de Apocalipsis. Gloria al Señor. Dice la Escritura en el versículo número 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti, dice, como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mire qué interesante. Gloria al Señor. Incluso el capítulo 16, el versículo 15 de Apocalipsis dice: aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y podemos hablar mucho sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia, que en nuestros días ya no es muy predicado. Ya no se habla del arrebatamiento de la iglesia, que es un hecho, un evento que sucederá y que todo creyente estamos esperando, que todo cristiano debemos de estar firmes esperando al Señor. Alabado sea Dios, aleluya. Ahora, volviendo al pasaje que hemos iniciado, la Biblia nos habla, el Señor nos habla de esta parábola de las 10 vírgenes. Ellas estaban esperando al esposo. Ellas estaban en espera del esposo. Y añade que ellas tenían sus lámparas y salieron, dice, a recibir al esposo. Pero aquí agrega que 5 de ellas eran prudentes, eran diligentes, eran cuidadosas. 5 de ellas tomaron en serio lo que estaban haciendo. 5 de ellas estaban decididas, determinadas a llegar hasta el final. Pero las otras 5 eran insensatas, que es lo contrario a las prudentes. Una persona insensata es una persona que no le importa nada, es una persona que le da igual las cosas. Es una persona que vive la vida a su manera, es una persona descuidada, es una persona sin compromisos. ¿Cuánta gente hay sin compromisos? ¿Cuánta gente hay que hoy llegó de visita a una congregación, mañana va otra, mañana va otra, y así se la pasan los meses y los años y nunca se determina? Si donde está se corrompió, pues hay que huir.
Y hay que buscar la sana doctrina, hay que buscar la palabra de Dios, hay que buscar dónde servirle al Señor de verdad, de corazón. Hay que buscar dónde consagrar la vida, porque si lo haya descuidado o descuidada, se va a quedar, se va a perder. Estas 5 eran insensatas, descuidadas. No les gustaban los compromisos, no les gustaba agarrar las cosas con seriedad. Era gente que no estaba anticipando hacia el futuro. Gloria al Señor. Por eso dice aquí que las insensatas, tomando sus lámparas, dice, no tomaron consigo aceite. Es decir, que tenían que llevar una reserva, tenían que llevar equipo para esperar. Es decir, estas vírgenes tenían que estar preparadas, tenían que ir, tenían que caminar y tenían que estar vigilando, pero tenían que llevar combustible para que sus lámparas no se apagaran. No tomaron, dice, consigo aceite. ¿Por qué? Porque les pareció muy difícil. Imaginemos ese tiempo a esas 5 vírgenes insensatas diciendo, pobre aquellas, llevan las grandes maletas. Yo no, nosotros no vamos a llevar nada, no necesitamos. ¿Cuánta gente vive así, sin compromiso con el Señor? ¿Cuánta gente vive así, enterrando su talento? No le sirve al Señor, no le sirve a nadie, solo al diablo le puede servir. El Señor lo reprenda. Entierra su talento pensando que Dios le va a decir, tranquilo, no se preocupe. Usted no hizo nada. No pude hacer nada. Bueno, no hay pena. No. El Señor le dio talentos a cada uno de aquellos hombres. Dice la Biblia que de hecho lo registra más adelante en este capítulo 25. Les dio talentos, pero unos los utilizaron de acuerdo a su capacidad. A uno le dio 1, pero con ese 1 no hizo nada. Gloria al Señor. Entonces, dentro de esta parábola está la de las 10 vírgenes. Entre ellas están aquellas 5 prudentes. Aquellas 5 prudentes dijeron, bueno, hay que ir a esperar al esposo, vamos a llevar aceite. No sabemos a qué horas va a llegar, no sabemos en qué momento va a venir, pero necesitamos estar preparadas. Necesitamos mantener la lámpara llena y encendida. Necesitamos ser precavidos en esta situación, en este tiempo. Y agarraron las maletas, si lo vemos de esa manera, de aceite con sus lámparas. Cada vez usted imagínese que ellas estaban observando el aceite en la lámpara. Gloria al Señor. Que de hecho, en tiempos bíblicos, el aceite de oliva era uno de los más apreciados de todos los aceites, porque a este aceite
siempre se le atribuyó un significado especial o espiritual. El aceite de oliva se utilizaba como medicamento. También se dice que se utilizaba como jabón de aseo personal. También dice que se utilizaba como un ingrediente para la preparación de instrumentos o de alimentos, perdón. Pero también en la Biblia el aceite es simbólico, simboliza el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y es por eso que también el aceite era utilizado como combustible para las lámparas. Antes no existía el petróleo, ni todos esos derivados de combustibles que han salido en nuestros días. ¿Cuál era el combustible de antes? Era el aceite de oliva. En todas las casas, desde la más lujosa y grande hasta la más humilde, se utilizaba el aceite para alumbrar el interior de aquellas casas. Alabado sea el Señor. Se utilizaba para poder dispersar la oscuridad. Por eso, aún dentro del templo, lo leemos en Levítico capítulo 24, el versículo 2, dice: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Es decir, que dentro del templo habían lámparas encendidas con aceite puro, porque aparte de alumbrar, aparte de iluminar, representaba el Espíritu Santo, representaba la presencia de Dios en aquel templo, en aquel lugar. Alabado sea el Señor. Y en este capítulo 25, donde vemos el ejemplo de las 10 vírgenes, donde se iba a celebrar estas bodas, donde ellas estaban esperando, gloria al Señor, al esposo. Alabado sea Dios. Se dice que en el tiempo de el pueblo de Israel, alabado sea el Señor, la manera en que se celebraban las bodas, se hacía un contrato escrito, donde dice que el novio iba con amigos a la casa de la novia y luego la escoltaba hacia su propia casa. Alabado sea el Señor. Es decir, que el esposo hacía el contrato con el novio, hacía el contrato con su futura esposa, y entonces se firmaban contratos, y luego el novio se iba a preparar su casa, porque ahí se iban a hacer los festejos, y entonces regresaba por su esposa para llevársela a su casa. Es ahí donde entendemos lo que Jesús dijo:
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gloria al Señor. Por eso es que esto tiene mucha relación con el pueblo del Señor, con la iglesia del Señor. Alabado sea Dios, aleluya. Y lo que observamos precisamente es que la lámpara tiene que ver con el testimonio de una persona, de un creyente, con el testimonio que da el creyente, pero también tiene que ver con la presencia de Dios en la vida del creyente. Por ejemplo, cuando el Señor se refiere a la iglesia en Apocalipsis, en el capítulo 1, alabado sea Dios, observamos el capítulo 1, porque Juan aquí está viendo una visión de Jesucristo. Juan ve a Jesucristo en un esplendor glorioso. Gloria al Señor. Por ejemplo, mire lo que dice el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, mire, en medio, a uno semejante al Hijo del Hombre. Ese era Jesucristo. Ese es Jesucristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos, dice, como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno. Y su voz, mire, escuche, dice, como estruendo de muchas aguas. ¡Qué tremendo! Pero mire lo que dice: tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria al Señor. Pero mire lo que dice el versículo 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, que la iglesia, el Señor la coloca, el Señor la ve como un candelero. El Señor le dice a los discípulos que la luz tenía que brillar a todos, que esa luz tenía que brillar. Nosotros, dice el Señor que Él es la luz, pero que también Él nos ha mandado a hacer luz en un mundo lleno de tinieblas, de pecado y de maldad. Note que la iglesia es vista como un candelero, como algo que está radiando luz, la luz de Jesucristo. Alguien que está transmitiendo
un mensaje, el mensaje de Jesucristo, la palabra del Señor. Por eso es que dice que Él está en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, Él está observando el estado de cada iglesia, de cada congregación. Él llega a las congregaciones, el Señor se hace presente y observa lo que la gente hace, lo que se hace desde los púlpitos. Él observa eso. Él observa todo ese entretenimiento que muchos han metido en los altares para entretener a la gente. Y no les enseñan la palabra, no les enseñan el mensaje. Él observa los que van entrando a los templos. Él sabe quién va a adorarle de verdad, quién va a exaltarle de verdad, quién va por ir y escuchar la palabra, quién va por ir y buscar hacer la voluntad de Dios, quién va realmente por adorar a Dios en espíritu y en verdad. Él sabe eso. Gloria al Señor. Por eso es que no es concebible. ¿Cuánta gente dice yo no voy a la iglesia por fulano y sutano? Qué triste, qué desgracia. Porque hay mucha gente que estando en una iglesia donde se enseña la palabra, se predica la palabra, hay gente que pone su mirada en el hombre, que pone su mirada en un brazo de carne y no en el Señor. No son capaces de decir, bueno, fulano no quiere, pero yo sí. Sutano no quiere, pero yo sí. Yo voy a servir, yo voy a adorar a Dios, yo voy a exaltar al Señor. Yo sí quiero consagrarme, yo sí quiero vivir para Dios, yo sí quiero agradar a Dios, yo sí quiero esperar a Dios. Si usted se da cuenta, si se da cuenta, Él está en medio de los 7 candeleros. De esto podríamos hablar, pero no estamos hablando específicamente de este tema de Apocalipsis en este momento. Lo que quiero que usted observe es que Él ve a la iglesia como una lámpara, como un candelero, como un instrumento que va a radiar luz, que va a transmitir luz. Alabado sea el Señor. Pero también me llama la atención lo que Él le dice a una de las iglesias aquí mismo en el capítulo 2, porque Él está ahí evaluando, pero también hay iglesias las cuales Dios se ha tenido que ir de ahí. Hay congregaciones que Dios ha tenido que salir de allí porque se metió el entretenimiento, se metió la mundanalidad en los altares. Y lo peor de todo es que a mucha gente le gustó eso. Poder en la sangre de Cristo. Se metió toda esa religiosidad, todo ese paganismo. Y entonces el Señor ha tenido que salir porque lo han sacado de esos lugares. No han querido que Él transmita su deseo, su voluntad, sino lo que impera es la voluntad de un hombre, el capricho de un hombre, y no el deseo de Dios, no la palabra de Dios. Por eso mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 2,
Dios le dice a la iglesia de Éfeso, una iglesia que comenzó en el Espíritu, una iglesia espiritual que conoció la presencia de Dios, amado hermano. Esto es para estar muy alertas, porque hay mucha gente que experimentó la presencia de Dios, pero hoy están secos, hoy no sienten nada, hoy no piensan en las cosas de Dios, solo en lo material, solo en lo pasajero. Hay mucha gente que comenzó bien, pero terminó mal. Hay mucha gente que comenzó espiritual, pero terminó en la carne, porque perdió su objetivo, no estuvo vigilando, no luchó por mantener llena su lámpara de aceite, y se fue quedando solo con esos poquitos nada más. Hay gente que dice: con esto tengo para cierto tiempo. Qué triste y qué lamentable, por no decirle qué desgracia. Pero ya lo dijimos. ¿Cuánta gente dice: ya vigilé, ya fui al templo, nos vemos, pastor, el otro mes? Nos vemos, pastor, ¿y por qué no ha llegado, hermano? Algunos interponen muchas excusas baratas, ni ellos se las creen. Poder en la sangre de Cristo. Que Dios tenga misericordia. Pero para estos tiempos es que uno se resguarda la lámpara, uno debe de mantener ese aceite, porque en estos momentos usted sabe qué hacer. Usted sabe que en las rodillas, en buscar a Dios, haya fuerza, haya fortaleza, haya fe en estos momentos. Gloria a Dios. Y si usted está alejado, si usted está fuera, pues todavía Dios, su mano está extendida para que usted se arrepienta, para que usted se vuelva, y ahí donde usted está le diga: Señor, perdóname, es un ingrato, un insensato, pero hoy quiero que tú me ayudes, me levantes. Hoy yo entiendo, yo comprendo lo importante que es estarse llenando de la presencia de Dios continuamente. Y no caer en un círculo religioso. Y no caer en un programa mental, personal. Eso fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. El Señor le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta aquí podemos ver bien. Dios observó esto. Pero Dios vio que ellos se apartaron. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejaron el primer amor. Solamente vivían en una vida religiosa, en un círculo religioso. ¿Cuánta gente vive así? ¿Cuánta gente solo vive en un círculo religioso nada más, de un ir y venir, pero no hay una verdadera comunión con Dios? Hay oración, pero no hay una verdadera comunión con Dios. Hay mucha gente que se guarda, pero solo por una imposición. Mire, hay gente que se le enseña y se le dice, como a muchos de nosotros en los inicios de nuestra vida cristiana:
Hay gente que Dios utilizaba y decía, eso no está bien. Y uno decía, no está bien eso, no, ¿por qué? Y explicaban. Y uno decía, pues, mire, a mí en una o dos ocasiones me tocó que darle casi un abrazo a alguien y decirle muchas gracias. Muchas gracias por ese consejo. Porque mi deseo es agradar a Dios. Mi deseo es hacer las cosas bien. Que soy humano y cometo errores, sí. Pero quiero agradar a Dios. Lo hago por agradar al Señor. Como me dijo en una ocasión una persona, pero aquí nadie te mira. Aquí nadie te ve, aquí no está el pastor. Aquí no están los hermanos. Yo le dije, es cierto, pero aquí está Dios. Yo le sirvo a Dios. Mi propósito es agradar a Dios, no agradar al hombre. Ese es mi objetivo. Ese es el objetivo del creyente. Ese es su primer amor. No seguir las cosas solo por una imposición o verlas como una imposición, sino hay que verlas desde lo más profundo del corazón. Alabado sea el Señor. Hay gente que hasta iba a un templo, digo iba por la situación que está pasando. Esperamos que los templos se reabran de nuevo. Pero mucha gente iba o asiste a un templo solamente para que no hablen de él, para que no digan que ya se descarrió, pero realmente en el corazón no lo siente. Realmente no está ese deseo. Realmente no está ese anhelo, ese fervor que siente todo hijo de Dios por ir al templo. Aprovechando la situación, ¿cómo se siente usted ahorita de no asistir a los templos? ¿Será que ya está subiendo un clamor al cielo de la iglesia porque desea reunirse? Si uno puede adorar y buscar a Dios en la casa, pero no es igual. Yo me pongo a pensar a veces, ¿será que Dios, yo en lo humano, estará esperando que suba ese clamor, ese gemir de su iglesia, de su pueblo, y decirle: Señor, queremos ir a tu casa a adorarte, queremos ir a bendecir tu nombre, queremos ir a honrarte, queremos ir, Señor, a glorificar tu nombre? ¿Será que ya estará subiendo ese clamor? Yo creo que sí. Pero también siento que no en todos. Y ahí es donde observamos que esta iglesia perdió su primer amor. Pero mira lo que quiero llegar, y ya voy rápido en este punto. Mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 2 de Apocalipsis: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. ¿Y qué dice? Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. O sea, que cuando el Señor dice quitaré tu candelero de su lugar, está hablando que Dios ya no tendrá compromisos
compromiso con esa iglesia. Hoy Dios vive hablando y advirtiendo a muchas congregaciones que están dejando entrar el mundo, que están dejando entrar el paganismo. Usted no crea que Dios así por así se sale, no. Dios habla, Dios envía una palabra, Dios envía un mensaje para que la gente no se mezcle, para que la gente escape. Porque el problema es: quitaré tu candelero de su lugar. Alabado sea el Señor. Cristo vive, aleluya. Cuando hablamos de este tema, manteniendo tu lámpara llena y encendida, hablamos, ya aquí estoy casi concluyendo. Estas 10 vírgenes sabían que el esposo iba a llegar. Y entonces las insensatas dijeron: ¿para qué esforzarse? ¿Para qué luchar? ¿Para qué seguir? Como muchos, el diablo los ha estado bombardeando en su mente. A muchos el diablo los bombardea. ¿Para qué usted va a estar ahí pendiente? No, hombre, hoy usted es la grande. Distráigase en lo que quiera. Hoy usted puede hacer lo que quiera, hermano. Poder en la sangre de Cristo. No, usted manténgase en esa disciplina divina, manténgase viendo hacia arriba, manténgase llenándose su lámpara de aceite, manténgase llenándose de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Estas mujeres dijeron: ¿qué importa? Note que las 10 tenían cualidades similares. Las 10 eran vírgenes. Las 10 tenían lámparas en su momento. Las 10 tenían luz en sus lámparas. Pero llegó el momento, tardándose el esposo. Dice el Señor: tardándose el esposo, cabecearon todas. Hay situaciones fuertes que quizás afectarán a la iglesia. Hay situaciones que abarcan todo el área en el mundo, pero que cuando hay una iglesia, cuando hay un pueblo que está llenando su lámpara de aceite, que en este caso observamos que el aceite es tipo del Espíritu Santo y es llenándose de la presencia del Señor, es estando en comunión con Dios constantemente, buscando al Señor en oración, buscando al Señor, escuchando su palabra, leyendo su palabra, estar constantemente vigilando por su vida espiritual. Esta parábola hace un llamado a estar preparados. A nosotros como iglesia tenemos que estar preparados para cuando Cristo venga. Imaginemos que en este tiempo, donde muchos están en sus casas, donde solo Dios sabe lo que han estado haciendo, donde solo Dios sabe cómo ha estado su comunión con Dios. Imagínese que Cristo viniera hoy,
¿Cuántos sus lámparas están vacías? Por eso he aquí lo importante de mantener tu lámpara llena y encendida. No sabemos cuándo se abrirán las iglesias, pero mi lámpara tiene que estar llena. Mi lámpara tiene que estar llena. Tengo que estar buscando la presencia de Dios. Tengo que estar brillando, es decir, tengo que estar dando testimonio de la palabra de Dios en mi vida. Manteniendo tu lámpara llena y encendida. Alabado sea el Señor. ¿Cómo está su vida delante del Señor? El Señor dice, y ya con esto termino, en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, el versículo número 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Oiga esto. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue llame, le abran enseguida. Son pasajes que nos hablan de estar alertas, que su venida es sorpresiva y que tenemos que estar vigilando por nuestra vida espiritual. Ahí donde usted está, ahí donde usted se encuentra en casa, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su comunión con Dios? Tiene que mantenerse, amado hermano. Tiene que mantenerse firme. Tiene que luchar. Tiene que mantener esa fe. Tiene que mantener su lámpara llena. Aunque la carne le diga no, usted diga: pero mi espíritu lo necesita, mi alma lo necesita, necesita llenarse, necesita estar constantemente llenándose de la presencia de Dios. Quiero animarle a que sigamos avanzando. Quiero animarle a que se agarre fuerte del Señor. Él es fiel. Y que si usted ha menguado en su búsqueda, en su comunión con Dios, hoy usted pueda decirle al Señor: ayúdame, deme fuerzas para vencer. Y usted que se ha apartado, reconcíliese con el Señor. Acepte a Cristo usted, que no ha recibido a Cristo en su corazón. Cristo pronto viene. Y si Él viniera hoy, ¿cómo está su vida? Pero aún hay esperanza. Aún su mano está extendida para ayudarnos. Clame al Señor en esta tarde y dígale al Señor: ayúdame. Ahí donde está, Padre, en esta hora agradecemos, Señor, este tiempo, este momento. Oro por la vida de tu pueblo, Señor, por la vida de cada uno de los que están en esta transmisión, Señor. Yo no les puedo ver, pero tú sí. Tú sabes, Señor, ahí donde está ese problema de salud. Tú sabes ahí donde está, Señor, esa situación por la que está pasando, Señor, mi hermano y mi hermana en esta tarde. Tú sabes la condición, Señor, por la que está pasando. Oh Dios mío, glorifícate.
Glorifícate, Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra produzca vida y sanidad en esos cuerpos, en el nombre de Jesús. Tu palabra produzca nuevas fuerzas ahí donde está tu pueblo, Señor. Y que a partir de hoy, Señor, aún en medio de estas situaciones, tu paz sea visible, Señor, en